Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Esta noche seguimos con el ciclo de relatorías de libros importantes dentro de la revelación espírita. En este caso, vamos a hablar sobre el libro Sublime Expiación, psicografiado por el médium Divaldo Pereira Franco, autor espiritual, el espíritu Víctor Hugo. Entonces, uno de los más grandes escultores de la lengua latina, uno de los grandes escritores, también se ha manifestado ya en el plano espiritual y ha escrito varios libros. Aquí podemos observar la diapositiva que nos preparó nuestra conferencista de hoy, Nubia Bernal. Nubia Bernal nos habla desde Bogotá. Ella desde niña hizo parte del grupo La Luz del Camino. Ella es contadora de profesión y actualmente es miembro simpatizante del grupo Fusenda de la ciudad de Barranquilla. La pandemia nos ha permitido contar con ella ya en varias ocasiones. Como ya sabemos, antes de iniciar cualquier tarea espírita, vamos a elevar el pensamiento, así que les pido que se unan de pensamiento y de sentimiento conmigo para elevar a esos guías de la humanidad, a esos guías de estos grupos espíritas asignados por Jesús a nuestras tareas, a nuestros estudios, a nuestros trabajos, para que puedan inspirarnos a todos, especialmente a Nubia Bernal, quien es la portadora hoy de la palabra, que su verbo sea fluido, que pueda expresar de la mejor manera esto que ella ha preparado con tanto cariño, y a todos nosotros que seamos un terreno fértil para esa siembra que ella va a hacer de su palabra, de su enseñanza, de sus reflexiones, de este libro psicografiado por Divaldo y de autor espiritual Víctor Hugo. Gracias, Señor, y que así sea. Nubia, muchas gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Buenas noches, apreciados compañeros del Ideal Espírita. En esta imagen que estamos viendo, les comparto algunos de los libros que ha dictado Víctor Hugo desde el mundo espiritual y que ha psicografiado Divaldo Pereira Franco. El primer libro, uno de los libros es Calvario de Liberación, otro se llama Los Diamantes Fatídicos, el otro se llama 100 reflexiones filosóficas, color local en novelas mediúmnicas de Víctor Hugo. Estos tres libros no encontré que estuvieran traducidos al español. Los otros libros que sí están traducidos se llaman Ardua Ascensión, Del Abismo a las Estrellas, uno que me faltó poner que se llama Parias en Redención, y el otro, y el que hoy vamos a exponer, que se llama Sublime Expiación. La narración del libro comienza contando la historia de Lucien. Lucien es un joven de aproximadamente 18 años, de aproximadamente 16 a 17 años, que desarrolló la letra. Conoció la doctrina espírita desde la infancia a través de las enseñanzas de su gran amiga Miriam, que es una mujer viuda. Ella es medium y aplica los recursos mediúmnicos para esclarecer a los encarnados y a los desencarnados. Miriam lo ayudó a inducirse en la labor espírita y desarrolló en él un gran amor y ferviente amor por la doctrina espírita, además de ayudársela a vivenciar. Lucien ha ganado un concurso, a esa edad ya ha ganado un concurso de piano a nivel internacional en Europa. Piensa ir a estudiar a Varsovia piano, pues interpreta con mucha maestría a Chopin. Él es miembro de una familia políticamente muy reconocida y adinerada. Su madre, doña Angelina, no le tiene mucho cariño y su padre, el doctor Medeiras, hasta cierto punto siente que tampoco le ama. Cuenta el libro que tiene 12 hermanos, entre ellos un hermano es alcalde de la ciudad donde él vive
otro es senador, otro es diputado y todos ellos, todos sus hermanos ocupan puestos importantes en el gobierno y en la parte pública. Él es el menor de sus hermanos y sus hermanos no se preocupan por él. Así, a grandes rasgos, este es Lucien y en la parte donde él se desarrolla. La señora Miriam invita por primera vez a Armando. Armando es un orador, expositor y divulgador de la doctrina espírita, un verdadero apóstol de Cristo. Lucien es el que hace la apertura de la conferencia con la obra, con una de las piezas musicales de Chopin que interpreta magistralmente. Armando da su conferencia y Miriam al final de la conferencia presenta a Armando y a Lucien. Ellos se dirigen hacia la casa de Miriam y hablaron hasta la madrugada como si se conocieran de años atrás, al punto de llegar Armando a considerar que ellos eran como hermanos. El joven Lucien tiene un futuro prominente como pianista y además es orador de la doctrina espírita. Le comenta que cuando él vaya a hacer sus conciertos en el futuro, luego de terminar sus conciertos, él irá a proferir conferencias espíritas, pues es un joven muy inteligente y con un nivel cultural y valores espirituales muy altos. Armando y Lucien, a través de cartas, comienzan a nutrir una relación muy fraterna y de mucho contenido espiritual. Al cabo del tiempo, Armando vuelve a regresar a Opala a dar otra conferencia, invitado nuevamente por la señora Miriam. Él pregunta por Lucien, a lo cual la señora Miriam le comenta que Lucien se encuentra enfermo de lepra. Ellos, al terminar la conferencia, Lucien y Armando se vuelven a encontrar, pero Lucien no le permite ni abrazarlo ni tocarlo, pues él tiene miedo de que sea contaminado con la lepra, Lucien, no Armando, y no le permite acercarse a él, pues en ese momento la enfermedad de la lepra, estamos hablando como de 1958, la enfermedad de la lepra todavía no había tenido cura. El tiempo pasa y pasan 10 años. Lucien le escribe una carta a Armando contándole que está internado en la colonia de leprosos de San Efraín. Le cuenta que organizó un grupo espírita entre sus hermanos leprosos que tiene un programa laboral para reintegrar a los egresados leprosos a la sociedad y además que les enseña a hacer artesanías. Él también en su tiempo libre colabora con las labores de enfermería de la colonia. También le cuenta que él cambió el nombre cuando ingresó a la colonia de leprosos y que se colocó a Armando en honor de su amigo. Le pidió y que esto lo debió hacer porque la familia le pidió que no fuera a avergonzarlos y que debía olvidarse de ellos y cambiarse el nombre. Además, también le solicita ayuda con los egresados para que encuentren trabajo y que les sea más fácil readaptarse socialmente, pues muchos de los egresados de la colonia regresan nuevamente al no tener cómo subsistir fuera de la colonia a pesar de que ya están sanos. Le pide que por favor los contacte con personas, pues él sabe que todavía Armando se relaciona con mucha gente y que él podría ayudarlos a ubicar laboralmente. Y además le pide que los contacte con personas que les puedan ayudar a vender las artesanías que ellos están elaborando. Pues él no le puede pedir ayuda a su familia, pues ella nunca lo ha visitado en el leprosario y todos sus amigos lo abandonaron después de esta enfermedad. Armando recibe la carta, la lee y la leyó y comienza a rememorar que 20 años atrás se le materializó a él un espíritu que se llama Jesús González. Se le materializó enfermo de lepra,
que él sintió mucho miedo y también recuerda que desde la infancia le tenía mucho miedo a esta enfermedad, a pesar de que nunca jamás había visto ni conocido a nadie enfermo de lepra. Solo la palabra lepra le causaba horror, al punto de llevarlo a aterrorizar. Él le dijo que que no sintiera temor. El espíritu le dice a Armando que no sienta temor, pues que ellos son viejos amigos y fueron conocidos en vidas anteriores. Le comenta que él trae en su que Armando trae en su periespíritu la enfermedad de la lepra y que si no aprovecha esta existencia para amar, servir y trabajar para su reforma interior y en ayuda de los hijos del Calvario y que se entregue como verdadero discípulo de Cristo, la lepra afloraría en su cuerpo físico. Al despedirse, el espíritu que se le había presentado, que era Jesús González, se transforma en un espíritu lleno de luz y se vuelve muy bello ante los ojos de Armando. Armando, a partir de este momento, modifica sus pensamientos y comienza a trabajar, a amar y a servir sin quejarse, por más dolorosa que sean las pruebas y las soledades que tenga que pasar y las calumnias con que ha vivido. El amigo espiritual también le dice que debe visitar la colonia Damián de Vedusta, que fue donde él estuvo, que en su última encarnación él fue periodista y que debió internarse en la colonia Damián Veduster a causa de la lepra. Y él continuamente visita la colonia. Y además, desde ese momento, toma a los leprosos como sus amigos y hermanos del ayer desatinado y desafortunado que han vivido. Siempre los siente como sus hermanos y amigos. En la primera colonia que él hace a la visita, en la primera colonia que él hace a la colonia Damián Veduster, es acompañado por la señora Cinia. Cinia fue amiga del señor González cuando él estuvo en vida, o sea, el espíritu que se le había materializado a Armando. Le presenta a su familia, lo guía por la colonia, le presenta a su esposa y a sus hijos que todavía se encuentran encarnados, y su esposa además, la señora Arminda, que es la viuda del espíritu que se materializó. Ella es ciega, pero es una gran medium. Pues el espíritu de González había fundado un centro espírita dentro de la colonia Damián. El espíritu la toma en trance y le recuerda a Armando que en una vida pasada, en el siglo XVII y XVI, vivieron ellos dos en Francia, que el espíritu que se le presentó fue el cardenal en esa encarnación anterior a la que tuvo lepra, había sido el cardenal Richelieu, y que Armando había sido un sacerdote el cual le alcahueteaba todo y le ayudaba en sus planes, y que Richelieu provocó por medio de las intrigas y triquiñuelas la guerra de los 30 días, en las cuales había muerto mucha gente y que Alemania había pasado mucha miseria económica. Armando, cuando el espíritu estaba contando esto, revive en su memoria ese pasado y se da cuenta de que realmente él sí era ese sacerdote que secundaba en todo al cardenal. Él se siente muy avergonzado y tiene mucho dolor, y comenzó a abrazar con más fervor la doctrina espírita, se encaminó más hacia el amor y hacia el trabajo, tanto interior como hacia el prójimo, y el servicio de ayuda a los necesitados, especialmente hacia la infancia. Con estos recuerdos casi vivos en su memoria, le contesta la carta a Lucien y le dice que en el próximo mes estará en una ciudad cercana a la colonia donde él se encuentra recluido, que le gustaría verlo en el auditorio en la conferencia que va a dictar. Y envía la carta hacia la colonia donde se encuentra Lucien. Llegado el tiempo, Armando va a la conferencia y el tema tratado es de la señora Weber, una mujer dedicada a proteger y brindarle techo a los hijos de los leprosos, pero los hijos que se encuentran sanos, para que no se contaminen de lepra, y les da ayuda en la educación y los ayuda a salir adelante.
funda muchas colonias en el Brasil. Terminada la conferencia, Lucien, Miriam y Armando salen para la casa de la señora Miriam, que es allí donde ellos se van a quedar. En la primera noche, Lucien le comenta que cuando entró a la colonia en la primera noche, él se sintió muy solo, muy triste, viendo a todos los leprosos y sabiendo que él apenas siendo un niño prácticamente de 18, 17 años, iba a quedar como ellos, iba a perder partes de sus cuerpos. Entonces le pregunta a Jesús interiormente que por qué esto, en ese momento, en la noche donde él sentía mucho terror y había roto todos los espejos donde él se encontraba para no mirarse, se le presenta un espíritu y se le materializa y lo induce al sueño y le dice que lo va a llevar a recordar quién fue en una vida pasada. En el sueño, que él al otro día recuerda y desde a partir de ahí recordó lúcidamente, él se ve viviendo en Roma, un joven muy intrigante, cizañoso, mentiroso, enredador, para agradar a la familia Borgia. Su nombre en esa encarnación era Juliano. Se me olvidó decirles aquí, los nombres que yo puse en negro de la diapositiva son los nombres de la reencarnación actual que vive Lucien, y los nombres que se encuentran en rojo son de la encarnación anterior que en este momento él empieza a contar. Entonces él, en su egoísmo y en su orgullo por alcanzar fortuna, traiciona la amistad y el afecto que le profesaba a Armando, y que Armando le brindó las puertas de su hogar y le brindó albergue y abrigo y su amistad cuando él llegó a Roma sin tener a dónde llegar. Se convirtieron en muy buenos amigos. Alfonso es el esposo de Lucrecia de Borgia y se acomoda. Pero como Juliano es una persona, como ya les dije, egoísta, que solo piensa en alcanzar la fortuna y su único objetivo es tener dinero aquí en esa existencia, entonces él ve que el árbol que más da sombra y el que más le puede ayudar a sus propósitos es arrimarse a César Borgia. Él traiciona a Alfonso sabiendo que César Borgia no le quería a Alfonso, entonces él lo traiciona, y al lado de César Borgia, él logra ser el guardaespaldas personal de él, y luego es nombrado con el tiempo gerente en una ciudad llamada Faenza. Entonces hacen una reunión de la familia Borgia, en la cual Lucrecia y Alfonso presentan a su hijo Rodrigo de Aragón a la sociedad. Lucrecia va acompañada por un séquito de damas que la acompañaban como damas de compañía. Entre ellas va una chica que se llama Gracia. Es una mujer igualmente de ambiciosa y de calculadora como Juliano, y ella es además muy bella. Él, cuando la vio, quedó prendado por ella y se arrebató por la pasión por ella, y cuando termina él era músico en esa reencarnación, él fue músico y él era el que estaba amenizando la reunión. Cuando terminó su pieza musical, él se acerca a Gracia y le confiesa que él desea tener algo con ella. Gracia le dice que ella no desea simplemente a un músico y que ella no desea ser pobre, pues que la señora Lucrecia le ofreció una gran dote para casarse con un noble, y que así ella va a poder conseguir la fortuna que ella necesita, que ella no se va a quedar toda la vida pobre. Entonces él, al sentir el rechazo por ella, él se llena más de pasión hacia ella, y él por todos los medios dice, ella como sea va a ser mía. Entonces Juliano, a través de engaños y de enredos, logra que la familia Borja haga una nueva reunión social, en la cual le pide a César, que él es su jefe y su amigo, que le diga a su hermana que traiga a Gracia.
y que debe asistir con Gracia, a lo cual César Borgia accede y así lo hace. Hacen la reunión y él, al momento que puedes, vuelve y se le acerca a Gracia y le dice que él en el momento trata como de sentir amor hacia ella. ¿Por qué? Porque en los planes reencarnatorios que ellos venían en esa existencia se deberían unir en matrimonio y así lograr la ascensión ambos para un mejor futuro espiritual, y que él a través de la música también se sublimaría su alma. Pero ella no puede dejar sus aspiraciones terrenales, como él tampoco, y nuevamente lo rechaza, aunque no le es nada indiferente porque él es un hombre muy atractivo. Alfonso, que es el esposo de Lucrecia, que él había traicionado para irse con César Borgia, se da cuenta de las intenciones que Juliano tiene para con Lucrecia y entonces empieza a planear su venganza. Y la venganza es quitarle a Gracia. Al otro día, César Borgia y Juliano tienen que viajar a una batalla en la cual una de las ciudades que cae dominada por ellos es la ciudad de Faenza. Alfonso aprovecha este tiempo que ellos duran fuera de la ciudad para acercarse a Gracia. La llama a su despacho privado y le dice que él siente mucho amor por ella, pero esto solamente lo hace por vengarse de Juliano, porque él no siente nada por ella, a pesar de que él sí en sus pasiones inferiores ha tratado de serle infiel a Lucrecia, pero por miedo a la familia Borgia, él no lo ha hecho. Lucrecia le dice que ella no puede tener nada con él porque la familia Borgia es muy poderosa y que ella no va a arriesgarse así, y que para además la esposa de él, la señora Lucrecia, le ofreció una gran dote para casarse con un noble, que ella no va a hacer eso. Sin embargo, como para probarlo, le dice que él sí le interesa a ella, que ella siempre se había fijado en él, pero solamente es como para probarlo. Esa conversación queda así y con el tiempo él sigue insistiendo y él le dice, para convencer a Gracia, que él va a dejar a Lucrecia Borgia y se casaría con ella y que ella sería la única en él, entonces la única para él. Entonces ella accede a tener su amorío con él y tienen una relación de algunos meses, de la cual ella queda embarazada. Cuando él se da cuenta que ella está embarazada, él la obliga a abortar. En ese aborto, ella desencarna y desencarna perturbada y también con odio. Lucrecia se da cuenta de la infidelidad de su esposo y cuando regresa César y Juliano se enteran de todo lo que aconteció con Alfonso y con Gracia, y Juliano, al ver que él deseaba y como que amaba en su forma de ser a Gracia, sintió intenso odio por Alfonso y deseó vengarse y le pide a César Borgia que por favor le permita asesinarlo. Y César Borgia le dice que listo, que lo haga. Del atentado que le hace a Alfonso, él queda medio muerto, pero no perdió la vida. Su esposa y su hermana lo están cuidando. Cuando Juliano se da cuenta que no logró quitarle la vida a Alfonso, le dice a César que por favor le permita terminar con el cometido, a lo cual César le dice que no, porque Lucrecia había hablado con su papá, que su papá en ese momento era Rodrigo Borgia, que era el Papa Alejandro VI. Y entonces el Papa le había prohibido atentar contra el esposo de la hermana. En este pedacito les voy a hacer como un recuento. La familia Borgia, Rodrigo Borgia, que fue el Papa Alejandro VI, tuvo 3 hijos, o en el libro cuenta que hay 3 hijos. Uno que es Giovanni, que fue asesinado por César Borgia,
El otro es César Borgia, que a los 18 años fue cardenal, y Lucrecia, que a los 12 años se casó con Alfonso Ferrera. Del matrimonio de Lucrecia y Alfonso está Rodrigo de Aragón. Y César Borgia, por un acuerdo que hacen de una de las cláusulas entre el rey de Francia y el Papa Alejandro Borgia, se casa con Carlota, y Carlota es simplemente su esposa por ese convenio. Esto es el recuento de la familia Borgia. Ni César Borgia, les conté que César Borgia mató a su hermano Giovanni, porque Giovanni era el preferido de el Papa Alejandro VI, y seguramente si él estuviera vivo, César Borgia jamás hubiera sido cardenal a los 18 años, porque el corazón del padre estaba con el hijo Giovanni, pero el hermano lo asesinó. Ninguna de la familia Borgia, a excepto Lucrecia, que realmente amaba a su esposo, y Alfonso también la amaba a ella, pero él dejándose llevar por los instintos inferiores, es por eso que se mete con Gracia. Entonces, ya Lucrecia pidió ayuda al papá para que no maten, para que protejan la vida de su esposo. El papa le prohíbe a César que vaya a matar a Alfonso, a lo cual César le dice a Juliano, cuando le pide nuevamente la oportunidad de asesinarlo, que no lo vaya a hacer. Pero días después entran a la casa de Lucrecia, y en la habitación donde ella estaba con su hermana cuidando a su esposo, con la hermana del esposo, con las almohadas, unos sicarios asfixian a Alfonso y Alfonso muere. Y esto fue ordenado por César Borgia. Su papá tenía conocimiento de lo que hacía su hijo. Bueno, muerto ya Alfonso Borgia, Juliano pierde el sentido de la vida, pierde y se hunde más y más en el abismo de las pasiones y de los desórdenes morales, pues ya no tiene el amor de su vida, que es Gracia. Ya sin deseos de seguir viviendo en Roma, le pide a César Borgia que por favor le permita irse a otro lugar. César Borgia entonces lo envía como gerente de representación de la familia Borgia a Faenza. Luego él llega a esta ciudad en la que se conservan todavía la moral, que la célula de la familia, que la célula de la sociedad todavía sigue sigue siendo la familia, y además es muy respetada. Los primeros días para él son de aburrimiento y de tedio, pero él llega y sintoniza nuevamente con sus compinches y con un grupo de muchachos, y él se la pasa en lugares no muy sanos. Un día él sale a cabalgar por los alrededores de Faenza, como a 2 horas de la ciudad, y comenzó a recordar que los paisajes eran muy similares al lugar donde había él crecido. El lugar donde él había crecido era Regio. Rememoró toda su infancia, recordó a su padre, recordó que el padre jamás había sentido mucho afecto por él, y que él realmente tampoco consideraba que él hubiera querido a su padre, pues cuando su padre cayó en desgracia económica, Juliano se fue de la casa, y al tiempo se enteró que su padre había muerto en la absoluta miseria. Nunca le faltó nada, pues tuvo muy buena educación, fue educado en el arte, en la música y además en el esgrima, lo cual lo convertía en un muy buen espadachín. Él era muy inteligente, recordó que su padre nunca ni jamás le había hablado de su madre, y que su madrastra escasamente lo toleraba, y que una vez le mencionó que su mamá, cuando él era muy niño, su mamá había muerto. Pero lo que realmente pasó fue que cuando la señora se dio cuenta de que la madre de Juliano era la empleada, que se llamaba Ana María Ponce, el esposo apasionando por ella, y que
el hijo de ellos estaba tomando más importancia que los hijos del matrimonio, lo que ella hizo fue contratar a unos sicarios para matarla. Pero entonces ella le dijo a Giuliano que su madre había muerto cuando él era muy pequeño. También él recordó que tenía una cadena que su padre le dio y que le dijo que esa cadena era de su abuela materna. Y él lo que tenía de recuerdos de su mamá era que la mamá también tenía una cadena con un dije parecido. Eso era lo único que recordaba de su mamá. Recordando, estando en estos recuerdos y recordando su infancia y lo que había vivido, en ese momento se aproxima un carruaje con dos damas. Era la condesa Lunardi, una mujer de menos de 40 años de edad, con su hija Beatriz, de 15 años, ambas muy bellas. Cuando Giuliano logró ver a la condesa, volvió a encender ese fuego y esa pasión devoradora. La siguió hasta donde vivía sin que ellos se dieran cuenta y regresó rápidamente a la ciudad para informarse sobre la familia Lunardi. Supo que la condesa era viuda hace 5 años, no asistía a ninguna reunión social, que vivía aislada en su villa y que era una mujer acomodadamente muy rica y que la única heredera que tenía era su hija y que ella sería la que heredaría todo. Él rápidamente habló con el gobernador con el pretexto de conocer a los vecinos y le dijo que por favor enviara una carta a la familia Lunardi para que lo recibiera en representación de la familia Borgia, pues que él quería hacer como contactos con todos los vecinos y darse a conocer. La condesa al recibir la carta se sintió desconfiada por Giuliano, a pesar de que no lo conocía. Sin embargo, por protocolo lo recibió, pero con todas las precauciones del caso, pues ella tenía la facultad de la premonición y de la intuición desarrollada. Ella lo recibió con todas las precauciones y en la reunión hizo que estuvieran varios criados presentes, entre ellos también estaba el administrador financiero de la villa que se llamaba Tomaso, y que Tomaso en este momento de la encarnación, ahorita les explico, va a ser el papá de él. Estaba Tomaso y el hermano Carmini en la reunión. Ella le ofreció a él un algo y él, como estaba acostumbrado a poseer todas las mujeres que quería, en un momento de arrebato le preguntó que ella por qué estaba tan aislada y que por qué no asistía a las reuniones sociales. Ella le dijo, el hermano Carmini le contestó que era que ella guardaba el recuerdo de su esposo y que la partida de él para ella era muy dolorosa todavía. La condesa se sintió indignada con la pregunta y muy educadamente le dijo que si él no tenía que eso no era asunto de él y que si él no tenía otro asunto que tocar con ella, entonces ella se retiraba, pues que ella no veía necesaria su presencia en la reunión, que lo dejaba con el administrador y con el con el hermano Carmini para lo que él necesitara tratar con respecto a los asuntos de la hacienda. Él rápidamente, cuando ella iba a salir, la interceptó, le cogió la mano, en un momento de arrebato le besó la mano y le dijo que él estaba profundamente enamorado de ella y le entregó todo su amor y todo. Ella lo miró y recibió como un shock emocional, cayó desmayada y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, le pidió que se retirara y que jamás volviera a su propiedad, que no lo quería volver a ver. El administrador lo acompañó a la salida y cuando él se subió al carruaje, le dijo que eso no se quedaría así y amenazó a la familia. La condesa, como tenía la facultad desarrollada de la premonición y de la intuición, comenzó a sentir que algo malo iba a pasar y a tener muchos presagios. Esto la llevó a enfermarse físicamente y a desmejorarse
y a no salir sin compañía de alguno de los criados o de varios de sus criados. Con el tiempo y con la ayuda del hermano Carmini, ella recuperó parcialmente la tranquilidad, comenzó a dar paseos con su hija alrededor de la hacienda, luego empezó a ir más lejos, luego ya empezó a salir sola más lejos con su hija, sin darse cuenta que Giuliano las vigilaba y estudiaba las rutinas que ellas hacían. Giuliano viaja a una ciudad cercana y contrata a 2 sicarios como guardaespaldas con el pretexto de que él era extranjero en la ciudad y que él temía por su vida. A los 2 sicarios los lleva a reconocer los lugares, les comenta el plan que él tenía y los familiariza con el sector. El plan que él tenía era raptar a la condesa y que ella se enamorara de él, llevarla para Roma y allí pedir la protección de la familia Borgia y así no tendría problemas. Y que con la hija, si ella quería, se fuera a vivir como si ellos fueran una familia y que sería la hija de los dos, y si no, pues que si ella deseaba, se quedara ahí y que los visitara cuando quisiera. Él sigue vigilando, pero ya con los 2 sicarios que había contratado, y en una tarde que la condesa y su hija salen en el carruaje, las 2 solas, y se alejan bastante de la propiedad, ellos 3 las interceptan en el camino encapuchados, las raptan y las llevan a una villa que él había rentado, que quedaba en un lugar muy escondido, y las encierran allí. La condesa, al llegar a la villa y al oír hablar a Giuliano, le reconoce la voz. Ella le pregunta qué quiere, que si quiere dinero, pero él le dice que él le informará al día siguiente cuáles son sus pretensiones. Ellas pasan la noche muy asustadas, aterrorizadas, sobre todo la hija, que es una niña de 15 años, es la más afectada emocionalmente. La condesa logra orar y ve muchas entidades. Cuando ella logra orar y logra desdoblarse en la oración, ella ve a muchas entidades perversas en el cuarto, las cuales las amenazan a ambas, a ella y a la hija, y les gritan cosas terribles. Ella siente pánico y comienza a orar con más fervor. En ese momento percibe una pequeña luz, una luz que va tomando la forma del esposo, el conde Lunardi, que estaba desencarnado, y de un guía espiritual que lo trae del brazo. El conde Lunardi la abraza, le dice que es el momento de dar el testimonio, que ella debe resarcir porque es un pasado mutuo que tienen los 2 condes y Giuliano, que es el momento de resarcir y de reparar ese pasado delictuoso que habían tenido, que tenga valor, que no tenga miedo, que cuando ya sea el momento culminante de dar el testimonio, recuerde a Jesús cuando estaba recorriendo el camino al Calvario, que no acusó a nadie, que no sintió rencor por nadie, que a todos los miró con amor, que ella tiene que recordar esas imágenes y tiene que tener a Jesús en su corazón, que ella no va a estar sola porque ellos espiritualmente la van a estar acompañando en el testimonio que ella debe rendir. Y ella entonces asustada pregunta que qué va a pasar con su hija. El conde le dice que que ella va a continuar viviendo, que la hija no le va a pasar nada y que prepare a la hija para los acontecimientos futuros, pues que ella es muy niña, pero que no desconfíe de la voluntad de Dios, que la hija tampoco jamás estará sola. Ya desdobladas en sueño, los espíritus guías las llevan a un mejor lugar, les hacen paces a ella y a la hija y las preparan para el testimonio que tienen que dar. Al día siguiente la condesa se despierta, se trata de medio asear con lo que hay en la habitación, porque están encerradas en una habitación. Con el olor de las velas se siente un olor muy asfixiante y casi no pueden ni respirar.
La hija se despierta, pero la hija sigue con su miedo y con su nerviosismo y no se ha podido equilibrar emocionalmente. La condesa le habla con mucho amor, la abraza, le dice que si por alguna cosa ella no sobreviviera a este rapto, que ella debe continuar con los consejos que le ha dado el hermano Carmini, que nunca debe olvidar las enseñanzas que les da el hermano Carmini y que siempre debe recordar y llevar a Jesús en su corazón y ante todo que recuerde que lo que Jesucristo nos enseñó fue el perdón y el olvido de las ofensas, que siempre tenga las enseñanzas presentes de Jesús en su corazón y que olvide y perdone y que continúe su vida. La hija le dice que si ella fallece, ella también pues se suicidaría. La mamá le dice que está prohibido en la doctrina cristiana quitarse la vida, que jamás vaya a pensar en eso, que ella debe continuar con la vida y que ella, si Dios se lo permite, no la dejará sola y siempre la estará acompañando. Su hija medio resignada, pero no con mucha resignación, le atiende los consejos a la madre. Mientras tanto, afuera, en el exterior, desde el momento que supieron el rapto, el administrador de la villa, Lunardi, desplegó una amplia búsqueda. Pidió a las autoridades de Faenza que mandaran personal para ayudar en la búsqueda y entre el personal que llegó de la policía y de los vecinos, llegó Giuliano y los dos escoltas. Cuando el administrador los vio, le dijo que el culpable de ese rapto era Giuliano y que él era el culpable y que él debería pagar por eso y decir dónde estaban. Giuliano se sintió muy indignado y entonces el que dirigía la guardia, la búsqueda, le pidió a Giuliano y a sus escoltas que por favor se retiraran. Giuliano hizo esto para que ninguno de los vecinos tuviera sospechas sobre él. Entonces, seguía insistiendo el administrador que deberían arrestar a los dos guardaespaldas de Giuliano y llevarlos a un interrogatorio para que ellos confesaran. De tanto insistir, así sucede y los llevan al interrogatorio y ellos confiesan todo el plan de Giuliano y cómo sucedió y dónde está la condesa y su hija. Mientras tanto, Giuliano ya está en la villa donde las tiene encerradas y cuando abre la puerta, Beatriz lo ve y como ella todavía estaba desequilibrada emocionalmente, lo coge a golpes. Él le da una bofetada y la niña cae inconsciente y pierde el conocimiento. Giuliano, en un momento de arrebato, en un momento de arrebato y pasión irracional, se lanza contra la condesa y ella trata de defenderse. Y cuando él le comenta sus planes, ella le dice que él está loco, que él es un niño para ella y que ella lo único que siente por él es compasión. Él se enoja porque ella le hiere su orgullo y le dice que como el único y gran amor de su vida es su hija, pues que él no se la va a quitar que él se la va a quitar y en un momento saca un puñal, en el momento que está enceguecido de odio, de rencor y de dolor por lo que le dijo la condesa, saca el puñal y se lanza contra Beatriz. La condesa lo intercepta y él como está con tanta alevosía y tanto rencor, él no se da cuenta que a la que le clava el puñal es a la condesa y él se lo sigue y se lo sigue clavando. Cuando él vuelve en sí, se da cuenta que a la que hirió fue a la condesa, la recoge del suelo y cuando la recoge cae, de ella se descuelga una cadena que cargaba en su cuello. Él le pregunta que esa cadena y ese dije, ¿quién se los dio? Ella le dice que el padre de su hijo. Él le dice cómo se llama el que le dio el dije y la cadena. Ella le dice que el señor Vencescu. Y él le pregunta que si es de Regio. Ella le dijo que sí, que era de Regio. Y más o menos ella le dice que ella
tuvo un romance con el señor Vencescu, del cual nació un hijo, y que la señora, la esposa del señor Vencescu, al darse cuenta que ella estaba ocupando un lugar muy importante en el corazón del dueño de la propiedad, ella se llenó de rabia y la mandó a matar, que el hermano Carmine la recoge en el camino malherida, la sana y la lleva a trabajar allá en Faenza, y ahí conoce a a su esposo, el conde Lunardi. Ella siente que por el conde Lunardi sí siente un verdadero amor, mientras que por el señor Vencescus lo que había sentido era una pasión, un arrebato juvenil, que realmente no lo había querido, sino era más pasional. Y en cambio con el conde se había logrado tener ese amor fraternal y ese amor verdaderamente universal. Y que de ella nació Beatriz, de ese amor. Cuando él se da cuenta que ella es la madre, él le grita como un loco, mamá, y ella al darse cuenta de que él era su hijo, ella en ese momento al reencuentro olvida todos los dolores que vivió, se siente muy feliz de recuperar a su hijo, y en ese momento cuando ella le dice hijo mío con ese amor, ella desencarna. Giuliano, al darse cuenta de que había matado a su propia madre, lo que él hace es coger el puñal y clavárselo en el pecho, y queda muerto también al lado de la condesa. El autor espiritual nos relata que en ese momento la condesa sintió tanto amor por el reencuentro con su hijo y olvidó y perdonó lo que su hijo había hecho y olvidó el dolor que estaba sufriendo ella y su hija, que los guías espiritualmente la recibieron, su esposo el conde y algunos guías, y la llevaron a una morada donde encontró mucha paz. Mientras que a Giuliano, por haber sintonizado con todas esas mentes que se encontraban en el cuarto, fue llevado a un lugar de mucho dolor en el cual tuvo que punir muchos años y muchos siglos. Mientras tanto, la cuadrilla de búsqueda llega conducida por los dos sicarios al lugar donde estaba recluida la condesa y la hija. El administrador es el primero que entra. Cuando vio la escena, se llenó de mucho odio contra Giuliano y agarró el cuerpo de Giuliano a patadas, porque decía que cómo le había podido hacer eso a una mujer tan caritativa y tan dada a los pobres, que no tenía ella ninguna mancha ante los ojos de todos los que ella ayudaba, porque ella en su colonia, en su villa con su esposo, ella les había dado a todos sus empleados parcelas para que las cultivaran, y lo que cultivaban se repartía entre todos los que vivían en la colonia, y lo que sobraba lo vendían y las ganancias se las repartían o las reinvertían para seguir cultivando. Entonces ella verdaderamente ayudaba a todos los que estaban necesitados, y cualquier persona que llegara necesitada, la familia Lunardi la recibía. Él, indignado por eso, trató de hacer justicia por sus propias manos contra los dos sicarios. El hermano Carmini en ese momento entra, ampara a a Beatriz, la lleva, pide que la lleven al carruaje, les dice a todos que por favor oren por el alma de la condesa y por el alma de Giuliano. Le prohíbe al administrador de que haga justicia y le dice que entregue a los dos sicarios a la autoridad, que eso es lo más cristiano que se puede hacer. El administrador obedece, aunque con ese inmenso odio por Giuliano. Y le dice a otros que estaban en la cuadrilla de búsqueda que es de cristianos enterrar a los suicidas, que por favor lo entierren el cuerpo de Giuliano en el bosque, que él también es hijo de Dios. Porque en ese momento recordemos que la iglesia prohibía que los suicidas fueran enterrados en Tierra Santa, como ellos llamaban, o en el Campo Santo. Así las cosas, también el hermano Carmini,
ordena que lleven el cuerpo de la condesa para ser velado. Así termina el relato que le cuenta Lucien a su amigo Armando. Armando también le cuenta la materialización que tuvo el espíritu Jesús González, en donde le comunicaba que él era portador de lepra y le contaba lo que había vivenciado, lo que ya les conté que vivenció en el siglo XVI y XVII. Aquí les voy a decir quién Luciano era en la vida que Luciano en esta vida, digámoslo así, en la vida actual y en la vida anterior había sido, en esta vida era Lucien, pero en la vida anterior había sido Luciano. Miriam de Vasconcelos era la condesa Lunardi y su nombre de soltera era Ana María Ponce, que ella se había casado que ella había tenido amoríos con el jefe de la casa, que a ella la habían entregado a los 12 años, y el señor Vencescut no la respetó y la tomó como compañera ilegítima y tuvo como hijo a Juliano. El conde Lunardi fue el esposo de la condesa o de Miriam de Vasconcelos en ambas reencarnaciones. Él la apoyaba moral y la ayudó a adoctrinarse más y a fomentar los principios espíritas. El papá de Lucien en esta encarnación, el doctor Medeiros, fue el administrador de la Villa Lunardi, que se llamó Tomaso. La mamá de Lucien en esta encarnación, que se llamaba la señora Angelina, fue Beatriz, la hija de los Lunardi. Cuenta también la entidad espiritual que Beatriz, a partir de este momento, quedó con un problema psicológico del cual no se pudo recuperar muy bien y con el tiempo ella se casó. Bueno, ahí ya volvemos a la vida actual de Lucien y Armando. También le cuenta a Lucien que un grupo espírita visita la leprosería 3 años atrás, que en el grupo espírita iba una joven que se llamaba Marcia. Marcia viene a ser Gracia en la existencia anterior, de la cual él se había enamorado. Si recordamos, fue por la venganza que hizo contra Alfonso y que intentó matarlo. Entonces Marcia reconoce a Lucien y él estaba recién con muchas cirugías de reparación, porque sabemos que los leprosos van perdiendo partes de su cuerpo. Entonces él había en ese momento tenido muchas cirugías y venía de un periodo de muchas cirugías en las cuales se estaba recuperando, estaba muy enfermo. Cuando Marcia lo reconoce, le dice: Lucien, yo pensé que tú estabas muerto. Lucien abre los ojos, la reconoce, empieza a temblar y como también estaba enfermo físicamente, comienza a temblar y le dice que él no se llama Lucien, que ahí en la colonia él se llama Armando. Ella le dice que cuando supo que él había muerto, sufrió muchísimo. Lucien le pide que por favor se retire, que él no quiere saber nada de ella, y entonces ella, sin embargo, se queda, le cuenta llorando que ella duró 3 años intermitentes con una enfermedad psiquiátrica y con visitas en el psiquiatra, pues ella intentó suicidarse y duró 6 meses internada en un hospital psiquiátrico, y cuando se retiró, decidió frecuentar la doctrina espírita. Marcia comienza a hacerle visitas constantes casi todos los fines de semana y a través del tiempo ellos dos entablan una bonita amistad que con el tiempo se convirtió en amor verdadero. La madre de Marcia, doña Inés, se da cuenta de que su hija se enamoró de Luciano y al saber que era un leproso se fue hasta la colonia y lo visitó y lo amenazó y le dijo que si él no le decía a Marcia que no volviera,
a visitarlo, ella haría un escándalo y contaría quién era él. La próxima visita, él le comenta a Marcia de la visita de su mamá y le dice que por favor no vuelva, pues que él todas sus aspiraciones ya las tiene para el mundo espiritual y que ya no tiene aspiraciones para la vida material. Ella se siente muy triste y por el equilibrio emocional de él y por la salud y porque la Elsa ya conocía que su mamá era un poco desequilibrada, ella no regresa a visitarlo. Al tiempo, ella una tarde de domingo en la que a él le hicieron una cirugía de reconstrucción de los labios, ella vuelve muy desequilibrada emocionalmente, llorando, le comenta que su madre le llevó un pretendiente sin su consentimiento, que desea casarlo con ella, pero que ella lo vio a la primera vez y ni siquiera lo pudo soportar, que ella no lo soporta, que ella le siente mucha inquina y que ella no lo puede ni ver y que ha llegado al punto de que ella siente odio hacia su madre. Él entonces en un esfuerzo sobrehumano, porque estaba recién salido de la cirugía, él le habla del evangelio, le dice que Cristo nos prohíbe y nos dio las enseñanzas de que no debemos odiar a nadie por nada de lo que nos hagan, que recuerde las enseñanzas de la doctrina espírita, que se fortalezca en el Consolador, que visite más frecuentemente el centro espírita, le da buenos consejos, pero en un momento él ya sus fuerzas físicas tampoco le dan y comienza como a sudar. Marcia se da cuenta del estado físico de él y ella trata de reequilibrarse emocionalmente con lo que él le dijo y ella se despide y se va. Al llegar a su casa, su madre se encontraba con su pretendiente esperándola y la madre le pregunta que si ella fue a visitar a ese perro leproso. Ella le dice que sí, pero que en este momento ella no quiere recriminaciones, que por favor la dejen descansar porque está muy cansada. Entonces el supuesto pretendiente la coge y le da una cachetada, a lo cual la madre sonríe y le dice que es así como se debe tratar a ella porque ella es una niña muy caprichosa y que él debe ser el que se haga respetar. Él coge por los brazos a Marcia y Marcia le dice, y él le dice que si no es de él, no será para nadie. Marcia le dice que primero muerta y en ese momento comenta el autor espiritual que en esa casa donde vivía Marcia habían muchas entidades que son adversarios de ellos de un ayer y que por esa sintonía los habían atraído y convivían con ellos. Entonces Marcia en ese momento, en un momento de arrebato, le dice que primero muerta, ve la ventana medio abierta, se suelta de los brazos de él forcejeando y se lanza por la ventana y se suicida. Con el tiempo va el grupo nuevamente a visitar la leprosería y le comentan a Lucien lo que pasó con Marcia, le comentan que la madre de Marcia se encuentra recluida en un sanatorio mental y que el pretendiente, que era Eronildo, nunca recuperó la salud mental y que tiene continuos tratamientos y traumas mentales. Después de esta larga conversación, ambos nuevamente viajan a sus lugares respectivos donde viven y se despiden los dos amigos. Al cabo de algún tiempo, exactamente 2 años, el espiritismo toma mucha publicidad en Brasil y Armando es nuevamente invitado para divulgar la doctrina espírita y proferir una conferencia. Y como la primera, y entonces Lucien vuelve a hacer la apertura de la conferencia tocando 2 piezas musicales de Chopin en el piano. En la primera pieza, Lucien trae a la tela mental todos los recuerdos desde su infancia hasta la vida que lleva en la leprosería y recuerda todo, pero ya no lo recuerda ni con dolor, sino como una expiación y como esa subsanación de los errores del pasado, porque él está consciente de que esto ocurre por la vida anterior que él tuvo y hasta alcanza a percibir que su mamá es Beatriz, la hija de los Lunardi. Él alcanza a reconocerla.
En la segunda pieza musical, él toca otra pieza de Chopin, y en esa pieza toca una melodía que más o menos dice el libro, que cuenta un amor imposible que no se puede realizar, y en esa, mientras toca la pieza musical, empieza a recordar a Marcia, cuando Marcia le hacía las visitas, todo lo que Marcia lo acompañó, toda la felicidad que le dio y ese amor que se logró desarrollar. Terminadas las dos piezas musicales, todo el auditorio se levanta y lo ovaciona de pie. Lo felicita, y él muy contento, él muy triste porque lo que había recordado era su vida, permite que Armando continúe con la exposición. Armando Armando comienza su conferencia, y al terminar la conferencia, entre el auditorio se encontraba, como había tanta publicidad, se encontraba doña Angelina, la madre de Lucien. Los invita a almorzar al otro día a su casa a los tres. En el almuerzo, doña Angelina, la madre de Lucien, habla con su hijo en privado. Le pregunta, le dice a su hijo que por qué no hace un viaje, que por qué no retoma sus clases de piano, que mire que cómo toca y que como todos lo ovacionaron. Y entonces Luciano le contesta que él logró hacer tocar así esa melodía fue por la voluntad divina y con las ayudas de los mensajeros espirituales, pues que mire sus manos y sus dedos ya están muy atrofiados por la enfermedad. Ella le pregunta que cuál es su mayor temor, y él le dice que la enfermedad vuelva a activarse, pues la enfermedad en ese momento estaba inactiva, pues él ya no tiene las suficientes fuerzas físicas para volver a soportar todo lo que ha pasado. Ella le pregunta que cuál es el momento más doloroso, y él le contesta que el momento más doloroso de él ha sido poder superar con resignación la soledad y el no sentir el abrazo y la caricia de un ser amado, aunque sea la de un amigo. Su madre lo mira con una extraña mirada, trata de sentir compasión por él, pero es más grande como sus recuerdos del pasado. Y la madre en ese momento recuerda que cuando a Lucien le dicen que él tiene lepra, ella rememora las escenas de esa tragedia y ella ve y siente que hay una mujer, que ella era la mamá de ella, que está en el charco de sangre, y que el asesino estaba al lado del cuerpo de la mamá, y siente que Lucien, el hijo de ella, es el asesino, y por eso despierta por él tanto odio, al punto de nunca jamás irlo a visitar a la leprosería, decirle que él no es hijo de ella, y de hacer que él se quitara el nombre de la familia para no deshonrarla. Ella le dice a su hijo, le hace la promesa que él jamás volverá a sufrir y que la enfermedad nunca se volverá a activar en él. Y él entrevé en la mirada de su madre, conociendo el corazón humano, que su madre algo está tramando, y que sus palabras no son como tan sinceras, que sí son sinceras de que él no va a volver a sufrir esa enfermedad, pero que no son como de corazón y que no tienen como buena voluntad. Entonces él físicamente y emocionalmente logra como desequilibrarse. Terminan de hablar con la mamá. Armando voltea a ver a Lucien y nota el malestar que Lucien tiene tanto física como emocionalmente, y Armando dice que ya él tiene que ir a otra reunión, que ya se termina la visita, y se retiran de la casa de la familia de Lucien. La mamá le dice que antes de irse otra vez a la colonia de leprosos, que por favor pase y se despida de ella. Él le dice que bueno, cuando llega el momento de regresarse a la colonia, él pasa a la casa, se despide de la mamá, y la mamá le obsequia un panetón y le dice que fue hecho por ella misma y que es solo para él y que él debe comerlo. Se despide de él, y desde ese momento su madre comienza a tener desequilibrios emocionales hasta prácticamente llegar como a la locura. Y ahorita les digo por qué.
Cuando entonces ya se van despidiendo, en el aeropuerto viaja Armando y Lucien juntos en el mismo vuelo hasta donde va Lucien, porque Armando va más lejos. Armando nota que Lucien está triste, que su apariencia física está muy desmejorada, en el avión hay mucha turbulencia y él, por un intento de hacer sentir mejor a su amigo Lucien, le dice que por qué no comen una rodaja del panetón que la mamá le dio. Él le dice a Armando que no y le comenta que algún tiempo atrás, cuando él comenzaba el tratamiento de reintegro a la familia, durante su recuperación, él viajó una semana a la casa de la mamá y allí permaneció casi prisionero, pues su mamá no lo dejaba salir ni le permitía recibir visitas, que su mamá le había hecho un cuarto en la parte trasera de la casa y no le permitía ingresar por la casa grande ni lo dejaba entrar, pues ella temía que los fuera a contagiar. Y que además al despedirse su madre le había entregado un panetón y le dijo que ella se lo había hecho y como su madre era muy buena cocinera, él tenía ansiedad por comerse este panetón. Y al llegar a la colonia de los leprosos, él tenía un cuarto solo, como un cuarto, como una especie de apartamento solo, pues él a través del trabajo se lo había, se lo había como ganado y era lo que la colonia le daba por el servicio que él ofrecía. Además de esto, él escribió un libro de poemas, y el libro de poemas había ya tenido 3 ediciones en menos de 2 años, recibía regalías de ese libro y a través de ese libro comenzó a recibir correspondencia por medio de un amigo que no estaba enfermo de lepra. El amigo le prestaba su buzón de correspondencia y él empezó así también a través de las cartas a difundir la doctrina espírita y a dar consuelo a la gente que se lo pedía. Además, estaba escribiendo un libro sobre la vida de él y tenía otro libro listo para salir también al mercado. Como vemos, era un hombre muy trabajador y que siempre estuvo en ayuda del prójimo y nunca se echó a la pena por su enfermedad, a pesar de que tuvo 2 intentos de suicidio cuando se enteró que tenía lepra. Bueno, entonces cuando él llegó a la colonia, como les iba diciendo, él tenía un gato y el gato era lo único que él tenía de compañía. Él dejó el panetón encima de la mesa. Él cogió el panetón, lo puso encima de la mesa y lo iba a servir. Cuando en ese momento llega una enfermera, le golpea y le dice que un amigo de él se trató de suicidar y que no lo han podido controlar, que por favor él vaya y los ayude porque como saben que son tan amigos que al único que le puede hacer caso es a él. Él sale rápidamente y tarda muchas horas hasta que él logra que el amigo recupere su equilibrio emocional. Regresa a su cuarto y cuando regresa a su cuarto se da cuenta que el gato está muerto. Él recoge su gato con toda la ternura que le tenía, pues era su único compañero, y lo lleva al analista del laboratorio. Y en el análisis del laboratorio él salió que fue envenenado con arsénico. El analista le dice que qué raro que arsénico en la colonia, entonces él le dice que él iba a matar a unos ratones que estaban haciéndole daño a algunos leprosos y que erróneamente el gato fue el que consumió el arsénico. Entonces él se da cuenta que su mamá lo trata de envenenar. Entonces le dice a Armando que por favor no coma ese pan porque seguramente su mamá tiene el mismo objetivo, que es acabar con la vida de él. Armando siente mucho dolor por la confesión que le hace el amigo, lo admira por la resignación como lleva su dolor y por la sublime expiación que él está afrontando. Armando recoge las maletas, Armando lo acompaña hasta el carro, no se habían abrazado en esos 12 años que se conocieron, que llevaba él de leproso, y Armando siente un intenso deseo
por todo lo que sabía de él, de abrazarlo, y cuando lo abraza siente que es la última vez que él lo va a volver a ver en la carne, que ellos ya no se van a volver a ver más en la materia física. Armando continúa su viaje y Lucien llega a la colonia. Lucien le escribe una carta a su mamá, le dice que le dice a su mamá que él está muy agradecido porque le dio la oportunidad de la vida, que él la entiende, que él siente no haber sido el hijo que ella deseaba, pero que él ante la voluntad de Dios, él sabe por qué son las cosas, que él no le tiene ningún rencor, que siempre la ha querido y que ella no se vaya a sentir culpable porque si él desencarna no es por manos humanas, sino por la voluntad divina. Que busque a Dios, que comience a leer el Evangelio, que procura hacer en servicio, en ayuda y caridad al prójimo, y se despide de ella con mucha ternura. Luego le escribe una carta para Armando y para Armando y Miriam, la misma carta, una sola para los dos. Se la entrega a la monja y les dice que si él llega a desencarnar, que por favor haga llegar a los destinatarios esas cartas. Ambos continúan en sus trabajos habituales. Armando sigue ayudando a la infancia, redoblando su trabajo de amor y de servicio. Lucien también continúa con sus labores en la leprosería, ayudando a los leprosos, ayudando en la enfermería. Y en medio de los recuerdos de su amigo, Armando recibe la carta de Lucien, en la cual le comunican el fallecimiento. La monja manda las cartas porque Lucien fallece de un infarto al corazón. La monja también le envía la carta que Lucien le escribió a la mamá, pero el que la lee es el papá. Cuando el papá la lee, se da cuenta de que Lucien no les tenía ningún rencor, que Lucien tenía tanto amor y él también ya sentía como aprecio por el hijo y había pensado días antes enviar por él para volver a realizar los lazos fraternales de la familia. Al leer la carta, ya su madre no la pudo leer porque su madre ya estaba muy desequilibrada psíquicamente al punto de haber por los adversarios espirituales, haber fijado en su tela mental cómo Lucien moría por el panetón que ella le había dado. Y esto la tenía ya como, digámoslo en palabras castizas, ya estaba ella loca. El papá de Lucien, el doctor Medeiros, entonces busca la ayuda de Miriam para ayudar a su esposa, pues él sabía, no directamente, pero él se daba cuenta de las intenciones que su esposa había tenido hacia su hijo y no quería que los demás se dieran cuenta de que su madre quería asesinar a su propio hijo. Entonces, la señora Miriam, que fue la mamá de ella en la vida anterior, cuando ella fue Beatriz, empieza con todo el amor a ayudarla, le dice que la internen en la casa espírita psiquiátrica y ella directamente se va, la cuida, le hace paces, leen el evangelio, comienzan la terapia, la acompaña en las sesiones de psiquiatría, hasta que en un momento ella sintoniza con Lucien, como ella era medium, sintoniza con Lucien y Lucien empieza a trabajar con los adversarios desequilibrados de su madre, de doña Angelina, y ella comienza a ayudarla espiritualmente a Angelina hasta que entre ambos la sacan adelante y a los 6 meses ella recupera otra vez su cordura. Ella empieza a frecuentar la casa espírita, ella sale para la casa, su esposo la recibe y el esposo, el doctor Medeiros, y ella comienzan a frecuentar la casa espírita que frecuenta Miriam. También ella comienza a volverse trabajadora activa de la casa espírita para poder así, por medio de su trabajo,
hacer las reparaciones de los errores cometidos. Y así termina el libro. Yo tengo 3 conclusiones que podemos sacar del libro. La primera conclusión es que la vida física es una oportunidad purificadora de la que nadie consigue librarse. La vida física es una bendición divina, permitiendo nuestro perfeccionamiento y liberación. Es la primera conclusión que nos deja el libro, o que yo saco. La segunda conclusión que nos deja es que todos traemos en nuestro inconsciente las infracciones ocasionadas a las leyes divinas, que quedan grabadas en nuestro perispíritu, y que para reparar estos débitos, reparamos de 2 formas, como nos cuenta el libro: a través de la enfermedad o el dolor, como lo hizo Lucien, o a través del amor, el trabajo, nuestro trabajo interior, y el servicio y el amor al prójimo, como lo hace Armando. La tercera conclusión es que todos venimos con un plan reencarnatorio ya programado para ejecutar, y que solo depende de nuestra fuerza de voluntad el desarrollarlo. En él elegimos nuestras pruebas, nuestras enfermedades, nuestro núcleo familiar, nuestros amigos, hasta nuestros profesores y vecinos. Es decir, con quienes vamos a encontrarnos en esta existencia terrestre. Y siempre debemos tener presente que estamos en la tierra y en la existencia para reparar los daños causados a nosotros mismos, a nuestro prójimo, a la naturaleza, y estamos para crecer interiormente en virtudes para llegar a Dios, que es nuestra meta final, y que todos somos hijos de Dios y llegaremos a Él, unos más tarde, otros más pronto. Todo depende de nuestra fuerza de voluntad y de los esfuerzos y perseverancias que hagamos para llegarles. Les agradezco mucho por su asistencia, por su atención. Dios les bendiga. Un abrazo fraternal para todos y cada uno de los que participaron de esta humilde relatoría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nubia, gracias a ti, gracias a todos los presentes. Si hay alguien que de pronto se leyó el libro también en alguna oportunidad y quiera aportar algo, o si tiene alguna duda, le quedó alguna duda con este relato de Nubia, que estuvo muy bien pormenorizado el relato, pero sin embargo, si alguien quedó con alguna duda, pues también ya vemos a Nubia en vivo y en directo, y ella nos puede satisfacer cualquier curiosidad que nos haya quedado de esta relatoría. Entonces está abierto sus micrófonos, la posibilidad de que participen. Parece ser que no. Bueno, yo tengo algo que comentar. Marta. Yo escuché una parte de este libro en una conferencia de Divaldo, donde él relata algo de este músico y cómo lo conoce, y el intento de la mamá de matar a su hijo. Pero no había escuchado el libro completo, no había escuchado la historia completa, pero nos deja mucha enseñanza, y nos quedamos completamente, o sea, yo me quedé completamente admirada de cómo es Dios cuando nos da esta oportunidad de reencarnar para resarcir nuestra falta. Sí, Además, perdón, don Abel, además en la conferencia que da Armando, que da Divaldo, comenta que el espíritu de Víctor Hugo le dice que él también es un participante de la historia, y el participante de la historia que Divaldo cuenta en esa conferencia, que yo se la voy a mandar a don Abel para que la comparta, nuestro querido Divaldo, es Armando en el relato. el conferencista. Así es. Sí. Él ya también había dicho que había trabajado con ese cardenal Richelieu,
y que precisamente ese enemigo espiritual que él se gana por 35 años, el hombre de la máscara de hierro, que además sale en la película, que lo persigue por tantos años, fue precisamente generado en esa encarnación que trabajó él al lado de ese cardenal Richelieu que tú describiste allí, y que bueno, él tenía parece ser una trama bastante complicada, y por eso se ganó ese odio de ese espíritu que lo persiguió en esta encarnación por 35 años. Entonces, interesante eso, bueno, y en ese Y recordemos, sentido, perdón, sí, y recordemos que, que el cardenal Richelieu fue el mismo espíritu que se le materializó a Armando como Jesús González, que había sido leproso y periodista. así es, así es. Entonces, Armando, como tú muy bien lo dijiste, por el amor, por el servicio, por el trabajo, recuperó muchos débitos de esas existencias, y muchos de esos niños que él recibió en la mansión del camino fueron víctimas de él en esa existencia, donde, pues, repito, tuvo un protagonismo no tan positivo, eh, pero bueno, pudo rescatar. E incluso hay una anécdota de Juana de Ángeles que le decía, que le recomendaba en los diciembres que asistiera a una leprosería. Pero, y entonces todos los años, por favor, asiste a una leprosería. Y él, después de un tiempo, le preguntaba a Juana de Ángeles, bueno, pero ¿por qué es que tanto me insistes que yo asista a la leprosería? Y ella le contesta, es que a ti te iba a tocar ser leproso. Entonces es mejor asistir como benefactor, como ayudante, y no como víctima de la lepra, porque pues también en sus existencias anteriores había tenido un cúmulo de acciones, parece que específicamente en esa existencia, ¿no? En esa existencia de la época de Richelieu. Entonces, es algo, bueno, iba a decir también que qué bueno que estos libros psicografiados por Divaldo Pereira, pues así como los psicografiados por Chico Xavier, también describen su pasado en existencias anteriores. Entonces, así como por ejemplo los libros de Chico dictados por Emmanuel, eh, describen su existencia, por ejemplo, como la hija de Manuel en la existencia de hace 2000 años, que fue curada por Jesús, ¿verdad? Y otros libros donde también interactúa Manuel con personas conocidas de su existencia actual, o de las personas dentro del círculo de Chico Javier, como Mei Mei, en el libro 50 años después, en fin, eh, personas allegadas a esta existencia de Chico, y también de Manuel, pues descritas en sus libros pasados, en sus libros anteriores. Entonces, bueno, ¿quién más quiere decir algo, quiere aportar algo? Si no hay más aportes, entonces, América, ¿quieres decir algo, América? No. Sí, quiero decirte, Claro, América, dale. maravilloso, maravilloso. La exposición que dio esa querida hermana que tienes en tu centro, que ojalá pueda seguir ampliando todos los testigos que tenemos de nuestro pasado incierto que nos llega a la existencia presente, para que no tengamos esas, ¿no te parece?
Sí, ¿Ah? me parece que sí, que lo Parece que hizo se muy volvió. bien y que, bueno, ojalá la tengamos Sí, por sí, mucho tiempo. maravilloso. Así Sí. es. Te lo está diciendo Te- América Batista, la mano derecha de doña Ana Muchísimas Fuente de gracias. Cardona, de Gracias, Cartagena. muy gentil. Dios la bendiga, muchas gracias. Sí, señor. Ojalá te dediques a estos apartes, estas situaciones que no son mentiras, sino que son realidades y que son enseñanzas. Todo lo que oímos, esto son enseñanzas para no caer en los errores o para mejorar en si estamos metidos en los errores. ¿No te parece? Así es, América. Muchas gracias por tu opinión y por tus palabras de apoyo. Y No, muchas gracias por haberme tenido en cuenta, ponerme el link. El nieto mío fue el que me dijo, yo no sabía que lo tenía. bueno. Yo voy Entonces, a pedir, me vas a escribir para enviarte directamente, quiero tu contacto para enviártelo directamente. ¿Oíste, América? que Dios te bendiga y que sigas en el curso del amor al prójimo. Gracias, América, igualmente. Gracias, Dios la escuche. Sí, señor. Nubia, entonces, si quieres nos haces ya la última, ya conclusión, no del libro, sino de esta experiencia y nos realizas la oración final, por favor. Muchas gracias. Pues la conclusión general sería que recordemos que todos estamos aquí porque tenemos débitos para con nuestros semejantes, para con nuestra naturaleza, para con nosotros mismos, y que nuestro objetivo es venir a servir, a amar, a reformarnos interiormente y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para ser mejores y por lo menos salir de esta existencia un poquito mejores de lo que llegamos. Esa sería la gran conclusión. Muchas gracias. Listo, vamos con la oración entonces, Nubia. Cerramos nuestros ojos, elevamos nuestro